Bienvenidos a temas bíblicos. Quiero compartir con mis hermanos algo acerca de la misericordia de Dios. Leyendo los salmos, estaba mirando en el Salmo capítulo 66, Salmo 66, versículo 20, donde dice: Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. La misericordia de Dios es algo tremendo en nuestra redención. Cuando pensamos en la gracia del Señor, nosotros tenemos claro que es un regalo no merecido, es decir, recibimos lo que no merecemos de parte de Dios. Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios es algo muy similar, pero es algo diferente. Es como una paradoja aquí. La gracia es algo que recibimos sin merecerlo y la misericordia de Dios es precisamente no recibir lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? La condenación, el castigo eterno por causa de nuestro pecado. Esa es la primera cara de la moneda del Evangelio que vemos en los primeros capítulos de Romanos, la condenación merecida del ser humano y la misericordia es no recibir esa condenación, sino recibir la gracia que no merecemos. Estaba pensando también en Lamentaciones capítulo 3. Allí en el Antiguo Testamento, Lamentaciones es un libro de Jeremías. ¿Y por qué se llama Lamentaciones? Bueno, este libro fue escrito y predicado muy seguramente en las calles de Jerusalén por Jeremías después de la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Jeremías había advertido del juicio de Dios que vendría sobre la nación y específicamente sobre la ciudad de Jerusalén, pero los judíos, el pueblo no quiso arrepentirse y siguió en su pecado y Dios permitió que los babilonios devastaran la ciudad, mataran miles de personas, cientos de miles, incluso hay historiadores como Josefo un poco exagerados que hablan de 1 millón de judíos, puesto que los judíos se refugiaban en la ciudad amurallada, en este caso Jerusalén, los de las aldeas alrededor, entonces toda la ciudad estaba llena y pues los babilonios aprovechan para hacer esta masacre. Tal vez no sea 1 millón, pero sí fueron cientos de miles las personas que murieron, las mujeres embarazadas fueron abiertas, sus hijos sacados, los bebés estrellados contra las peñas, entre muchas otras cosas que ustedes pueden leer en el libro de Lamentaciones. Allí en el capítulo 3 de este libro, en el versículo 22, en medio de esa desolación, en medio de todo lo que le había pasado a la ciudad y lo que le había pasado a los judíos, y Jeremías como un sobreviviente por promesa de Dios, que Dios le había prometido que le daría su vida en botín, dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová, dice Jeremías, no hemos sido consumidos. Si quedó un remanente, si quedaron unos cuantos en Jerusalén, Jeremías entiende que es por la misericordia de Dios y no se queja por lo que sucedió. Agradece a Dios y dice, recibimos lo que no merecíamos, que fue el perdón, y no recibimos lo que sí merecíamos, que fue la muerte. De igual manera, nosotros como creyentes, los que han entregado sus vidas a Cristo en arrepentimiento y fe, podemos decir como Jeremías y como Pablo en el libro de Tito capítulo 3 versículo 5. Allí en la epístola de Tito 3:5 dice la escritura, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó no por obras, sino por su misericordia. Su misericordia nos salvó, es decir, nos dio lo que no merecíamos por gracia, porque también Tito habla de la gracia del Señor, y no nos pagó como si merecíamos, que era condenándonos en el infierno. Pero la maravillosa noticia es que Cristo en la cruz tomó el lugar de todos los pecadores y todo aquel
que se arrepienta y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice la palabra del Señor que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros que estábamos muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Esa es la invitación. A usted, si no conoce a Cristo, usted merece el infierno, merece la muerte y la condenación, pero Cristo pagó en la cruz por los pecados de muchos, dice la Escritura, de todo aquel que se arrepienta y venga a Él en arrepentimiento y fe y haga parte de ese pueblo redimido por la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Lo invito a que lo comparta y a que se suscriba al canal si no lo ha hecho. Bendiciones.